Bien, entonces, muy buenos días con todos los participantes nuevamente. Eh, la unidad didáctica que nos convoca el día de hoy tiene que ver con, en este caso, ingeniería de requerimientos. Recuerden que la unidad didáctica no es otra cosa que el curso, ¿sí? Este es el curso que nos convoca hoy. Es ingeniería de requerimientos y estamos en nuestra actividad de aprendizaje número 7, ¿correcto? Actividad de aprendizaje número 7. Y lleva por título el modelamiento orientado a objetos, ¿correcto? Muy bien, hacerles hincapié, por favor, que registren su asistencia en el chat de Zoom y que estén atentos cuando yo invoque a cada uno de ustedes sus apellidos para su nota de intervención. Esta nota de intervención, más que todo, se va a considerar por aquellos estudiantes que de repente estén bajos en alguna nota anterior a la actividad de aprendizaje 7, o que no hayan enviado alguna tarea, entonces voy a tener cierta flexibilidad para poder subsanar esa nota que de repente por ahí estén bajos, ¿sí? Como les dije al inicio del semestre, yo no he venido a desaprobar a nadie, no es el objetivo que tener estudiantes desaprobados, pero también necesito que ustedes participen, que de una u otra manera, cuando yo les diga, jóvenes, el día de hoy hay una evaluación participativa, como se dice, participen lo más que puedan, que me demuestren de que ustedes están llevando, digamos, los contenidos, que estén ustedes, eso para mí me demuestra que ustedes están en realidad leyendo el material, están revisando los conceptos, tienen claro los conceptos hasta esta parte, porque recuerda que esto es un curso teórico práctico. Entonces, eso es un indicador, digamos, principalmente a mí como docente, de que de una u otra manera ustedes, por X motivos, de repente no han enviado alguna tarea, les falta alguna nota, pero veo que sí, o sea, cuando se conecta en videoconferencia y digo, jóvenes, va a haber hoy día una evaluación en línea y veo que tú participas, que intervienes, que te desplayas. Entonces, para mí es un indicador de que conoces el tema, que tienes conocimiento del tema, y eso es un indicador positivo para ti, porque al final te va a sumar un puntaje, ¿correcto? Entonces, cuando yo cada de repente 2 semanas o de repente en cada clase, no sé, desde ahora de aquí para adelante voy a pedir la participación, háganlo porque esa es una forma de tenerlos presentes, tenerlos en cuenta. No solamente debo yo de tener registrado en mi hard disk los apellidos, de repente como por ejemplo son Briceño, o Percy Guamán, o Menéndez, o Figueredo, sino también debo de grabarme los apellidos de los otros compañeros. En ese sentido, me gustaría que cuando yo digo, muy bien, jóvenes, el día de hoy hay una evaluación participativa, pregunta número 1, y llame a uno de ustedes participen, ¿correcto? De esa manera se les puede considerar. Ya, si tú no me envías foto, no me envías tarea, y tampoco participas, pues ya no hay forma de poder considerar nada, porque obviamente, pues, no me estás demostrando que, digamos, estás revisando el contenido, el material y cómo se realmente si estás aprendiendo, ¿ya? Entonces acá también tiene que ver un tema de autoaprendizaje. A ver, alguien me escribe ajá, ¿qué me dice? Entonces, Alejos. Ah, ok. Bueno, sí, o sea, como les digo, no es que sea un requisito indispensable que todo se conecte, pero digamos que esto es un plus, ¿sí? El que puede, bienvenido sea. De repente, en el caso del compañero Rojas, dice, profesor, Rojas no puede conectarse a las videoconferencias, pero él sí está enviando su foro y sí está enviando su tarea. Perfecto. Esto es para el caso de aquellos compañeros que por estos motivos no han enviado, les falta alguna actividad. Entonces yo les voy a tener ahí cierta flexibilidad, cierta consideración. Si tú has enviado tu foro, has enviado tu tarea y participas, pues bien, es un plus más y eso es válido. Bien, ok, jóvenes, entonces sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestra actividad de aprendizaje el día de hoy. Una vez más, recordarles por favor el tema de su asistencia, no se olviden a través del chat, ¿correcto? Y luego yo, ya vamos a hacer las intervenciones. Les voy a solicitar que participen para poder empezar nuestra evaluación. Nuestra evaluación participativa va a ser a lo largo de las 50 o 55 minutos o 60 minutos que dure nuestra transmisión, así que por favor atentos a ello. Bien, ok, entonces empecemos. Vamos a ver si por acá. Ya. ¿Sí logran ver mi pantalla? Por favor, confírmenme. ¿Sí? Sí, se ve. Ok. Muy Sí, bien. profesor, se ve. Muy bien, ok. Entonces, empecemos.
Tema del día de hoy, el modelamiento orientado a objetos. Y para eso voy a llamar, a ver, ¿dónde está mi alumna estrella? Briseño. Briseño, buenos días. Briseño, ¿qué Profe, buenos entiendes días. tú? Buenos días. ¿Qué entiendes tú por modelamiento? ¿Qué es el modelamiento? Si tú tendrías que definir, estás en una entrevista de trabajo, Briseño, y el gerente te dice, ah, muy bien, usted es de análisis de sistemas, excelente, ¿de dónde viene? Del Instituto de las Fuerzas Armadas, perfecto. Briseño, ¿qué entiende usted por modelamiento? ¿Qué es el modelamiento? Defina usted ese concepto, ese término. ¿Cuál sería su respuesta? Modelamiento. ¿Qué entiende usted por el término modelamiento? ¿Qué es el modelamiento dentro del área de sistemas? ¿Qué opinión le merece? Modelamiento viene como verbo de modelar, ¿verdad? Sí, el modelamiento es modelar. Sí, o sea, es observar un objeto, Observar un objeto. la Ya, conducta. la conducta. Ya, ok, a ver, vamos a clarificar. Si me hablan del modelamiento como tal, se supone que el término es modelamiento. Primeramente mi mente dice modelamiento. Eso como verbo viene del término modelar. Análisis y diseño de sistemas. Si a mí me dicen que define el término de modelamiento, el modelamiento es la representación. ¿Sí? El modelamiento es la representación gráfica, en este caso, de un conjunto de objetos o de un conjunto de entidades. Se supone que el modelamiento forma parte de la etapa de desarrollo de un sistema. Si a mí me dicen, Castañeda, tienes que hacer un sistema de información, pues lo primero que tengo que hacer es identificar, obviamente, la empresa, tengo que tener claro el proceso de negocio, conocerlo, saber cómo es que este funciona. Y una vez que yo tengo claro cómo funciona el proceso de negocio, lo que tengo que hacer es proceder a analizar qué datos o qué tipo de información maneja y en función a ello empiezo a realizar un modelamiento, empiezo a hacer una representación de lo que me pidan, porque me pueden decir, Castañeda, quiero que hagas el modelamiento de la base de datos o quiero que me hagas el modelamiento del sistema. Y según el tipo de modelamiento que a mí me pidan, naturalmente yo tendré que hacer una representación. Entonces, el modelamiento viene a ser la representación de un objeto o de un conjunto de entidades. En el caso de una base de datos vendría a ser el modelamiento de las entidades que van a conformar una base de datos. Y en el caso de un sistema de información, el modelamiento sería la representación de un conjunto de objetos que van a conformar ese sistema informático. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ok, Briseño, no te preocupes, que no es la primera ni la última vez que te voy a volver a llamar dentro de la sesión, así que atenta. Ok, profe, ya entendí ya. Modelamiento es la representación. Es la representación gráfica de un objeto o de una entidad dentro de un sistema. Simple, ¿ok? Ya, profe. Bien, a ver, llamo por acá a el segundo estudiante estrella, Figueredo. Figueredo, ¿estás ahí? Presente, Sí. profe. Ah, yo pensé que estabas durmiendo, ¿vale? Ok, Figueredo, si tienes que definir el concepto de sistema de información, ¿cómo definirías el concepto de sistema de información? ¿Qué es un sistema de información? Un sistema de información abarca todo. Por lo general, se dice que un sistema de información es un todo. ¿Un todo de qué? Porque no te he pedido el concepto de sistema, sino sistema de información. A ver, vamos a clarificar y todos, por favor, atentos. Si yo digo sistema, ¿un sistema qué es? Un sistema es un conjunto de elementos, ¿sí?, que se encuentran relacionados, son interactuantes o interactúan entre sí con un objetivo en común, con un objetivo principal. Solamente estoy definiendo hasta ahí el concepto de lo que es sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sistema, conjunto de elementos que se encuentran relacionados o son interactuantes o interactúan entre sí. Conjunto de elementos. Por ejemplo, si yo digo el sistema óseo, bueno, es el conjunto de huesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si me dicen define el sistema óseo, es el conjunto de huesos que conforman al ser humano, que conforman a la persona. Si me dicen sistema de información, tengo que tener claro qué cosa es información. La información es el conjunto de datos que han sido previamente analizados, ordenados, estructurados y que han sido incluso procesados
Entonces, ese conjunto de datos ya no son datos, es información, porque representa algo con sentido común. Es algo que, digamos, por ejemplo, para que se entienda, si yo digo X es igual a 20, eso es dato o es información. Eso es un dato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sé el valor numérico de X. Sé que X vale 20, pero no sé qué me representa X. Si a mí me dicen X es igual a 20 y más abajo me dice dónde X representa la nota máxima de un estudiante, ok, eso es información. Significa entonces que la nota máxima del estudiante es 20. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Figueredo? Sí, sí, profe. Bien, si te quedó claro, entonces ahora sí, defíneme nuevamente qué es un sistema de información. ¿Sería un conjunto de qué? Sería un conjunto de datos, por ejemplo, eh, para recolectar información. Ya, es válido. Podríamos decir entonces que un sistema de información básicamente es un conjunto de, en este caso, un conjunto de objetos o un conjunto de componentes que forman parte de un sistema de información. Pero hay que entender que el sistema de información no es otra cosa que la automatización o sistematización de un conjunto o una serie de business process, de procesos de negocio. Acuérdate que los procesos de negocio son analizados y son sistematizados. Un sistema de información naturalmente interviene pues un software y un lenguaje de programación y también se interviene, digamos, o se necesita tener de un database, una base de datos. Si no tengo la aplicación con conexión a una base de datos, entonces eso simplemente es una aplicación, pero no es un sistema de información como tal, porque necesita todo sistema de información tener conexión a la base de datos, la cual naturalmente debería estar pues en un servidor, ¿no es cierto? Dentro de una red tiene que haber un servidor donde tengo que yo colocar ahí la base de datos y el sistema de información no es otra cosa que la aplicación que yo voy a tener que desarrollar, que puede ser un software de escritorio, que puede ser una aplicación web o sistema web o puede ser una aplicación móvil. Este aplicativo que yo voy a crear, pues tengo que también aquí incluir una serie de algoritmos, una serie de comandos, de instrucciones que me permitan pues automatizar o sistematizar el proceso de negocio, el cual va a ser objeto de estudio para yo pues poder proceder valga la redundancia, a su sistematización como tal. Y dentro de ese proceso de sistematización, pues voy a tener que implementar una serie de objetos o clases, ¿no? En programación se le llaman componentes de un sistema. Todo sistema tiene un componente, tiene componentes. Al final, todos estos elementos, todas estas clases u objetos conforman o no son otra cosa que la arquitectura de un sistema de información. Por eso se dice que un sistema de información debe tener una arquitectura, ¿no? Dice, oye, ¿cuál es la arquitectura de este sistema? Trabaja con web service, trabaja con DLLs, trabaja con librerías de enlace dinámico, trabaja con clases. Ok, también tiene técnicas de programación, por ejemplo, ha sido desarrollado bajo la técnica de programación orientada a objetos o ha sido desarrollado bajo el modelo de vista controlador en el caso de un sistema web, ¿correcto? Entonces, eso finalmente pues viene a ser todos los elementos que conforman el sistema de información, vienen a ser incluso parte de su arquitectura, que quede claro, ¿ya? Muy bien, entonces continuemos. Hasta aquí tenemos ya 2 participaciones, ¿sí? Y vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que se busca en la sesión del día de hoy? Que ustedes de una u otra manera aprendan a modelar los objetos, ¿sí? De un sistema de información. Entonces, un sistema de información está compuesto por un conjunto de objetos. Eso que quede claro. Y esos objetos deben de ser representados, como le decía Briceño, deben de ser modelados, ¿sí? ¿En función a qué? En función al análisis que uno realice de ese sistema. ¿Correcto? Para ello tenemos que entender que dentro de un proceso de sistematización interviene un especialista. Este especialista viene a ser el ingeniero de software, ¿correcto? En este caso, el ingeniero de software debe de ser una persona que debe tener naturalmente pues, un conocimiento básico del negocio y también debe tener una visión económica sencilla dentro de lo que se pretende de repente sistematizar.
Asimismo, también debe tener un conocimiento tecnológico y debe tener una visión de eficiencia que sea completa. Es decir, un ingeniero de software es un especialista que debe tener una visión holística, ¿sí? Mientras que un técnico, por ejemplo, simplemente es una persona que conoce algo en concreto, tiene un conocimiento particular, por eso se llama, por eso es que le dicen que el técnico es especialista, porque conoce, sabe y domina de ese tema. El ingeniero generalmente es una persona que tiene una visión holística, que analiza el problema en general antes de hacer un sistema, debe analizar las causas, el impacto de la solución que va a implementar, tiene que también determinar cuál va a ser el alcance de la solución, determinar pues también quiénes van a ser los beneficiarios, cuáles van a ser los elementos del sistema. O sea, debe ser una persona que tenga la capacidad de, digamos, de abstraer todos los requerimientos del usuario para poder llevar a cabo el proceso de sistematización, ¿correcto? Debe de incluso ver cuál es el impacto que va a tener la solución, cuáles son los procesos de negocio que va a sistematizar, el alcance de la solución, también tiene que considerar, por ejemplo, el estudio de factibilidad de un proyecto, tiene que ver el tema también de costos. Es una persona que tiene que tener un conocimiento amplio de todo, ¿correcto? Para que pueda, pues, aplicar sus conocimientos en función a la información que maneja y llevar a cabo el proceso de sistematización. Entonces, por otro lado, también dentro del proceso de sistematización, donde va a intervenir naturalmente el cliente y va a intervenir el especialista o el ingeniero de software, pues si bien es cierto, no necesariamente tenemos que tener solo al especialista. El cliente juega un rol fundamental porque es él quien finalmente va a darme sus requerimientos, ¿sí? Para hacer un sistema de información yo tengo que tener claro básicamente cuáles son sus requerimientos del cliente y en función a esos requerimientos del cliente tendré que hacer un análisis respectivo para identificar cuáles van a ser los requerimientos funcionales de un sistema de información. Dentro del proceso de diseño, perdón, no de diseño, sino dentro del proceso de desarrollo de un software, de desarrollo de un sistema, pues debo de considerar o se debe de considerar que este especialista, este profesional, este ingeniero de software, debe de considerar básicamente, primero, cuáles son los requisitos, ¿no es cierto?, del negocio. 2, proceder a su análisis y 3, proceder al diseño, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Convoco nuevamente a Briceño para cerrar tu intervención. Briceño, ¿qué entiendes tú por análisis de requisitos o análisis de requerimientos? Profe, análisis de requisitos, o sea, es como se llama, conocer los requisitos que tiene que haber para implementar un software. Sí, es correcto. El análisis de requisitos o análisis de requerimientos tiene que ver con, primero, punto número 1, yo tengo que identificar cuáles son los requerimientos del usuario. En otras palabras, ¿qué cosa es lo que el usuario desea de la aplicación? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué quiere el usuario que me está convocando a mí como especialista para yo hacerle un sistema? Entonces, primero tengo que tomar nota de cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus requisitos. Eso es lo primero que tienes que hacer, identificarlos. En otras palabras, tomar nota de ello. 2, una vez que tú tienes claro cuáles son sus requerimientos o cuáles son sus requisitos, tú tienes que aplicar un análisis. Y el análisis pues tiene que ver con el someter a un cuestionamiento racional, donde interviene el uso de la razón para determinar si lo que el cliente me está solicitando realmente es factible, se puede, digamos, implementar, ¿correcto? Es factible. Estoy tomando nota de la otra participante que está ingresando a la sala. Tengo que tener en cuenta que si lo que el cliente me está solicitando realmente es factible, o sea, es factible en cuanto a su desarrollo. Realmente voy a poder desarrollar lo que él desea. Es posible dentro de la ciencia de la informática llevar a cabo su proceso de sistematización. Lo voy a poder hacer de esa manera. ¿Hay alguna alternativa de solución? Eso es análisis de requerimientos. Someter a un cuestionamiento racional de los requerimientos para determinar su viabilidad o factibilidad. ¿Correcto? Que quede claro ese punto.
Muy bien, gracias, Briseño. Convoco a Menéndez. Menéndez, ¿estás por ahí? Menéndez. ¿Está Menéndez? ¿No está? Ok, no está. Flores. Flores. Presente, profe. Flores, si vamos a suponer que tú presentaste tu hoja de vida en mi empresa y yo te digo, hola, Menéndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Menéndez, dentro de tu entrevista el día de hoy, yo quiero que me definas la etapa del diseño. Se dice que en un sistema de información existe lo que se llama etapas dentro de lo que es el ciclo de vida. Un sistema de información cumple un ciclo de vida dentro de lo que es sus fases o etapas de desarrollo, siendo la primera fase o la primera etapa, en este caso el análisis. Entonces, lo que yo quiero que tú definas es qué cosa es en la etapa del diseño o en qué consiste la etapa del diseño dentro del ciclo de vida de los sistemas de información. ¿Para mí, profe, o Meléndez? Bueno, ya estoy en Flores. O sea, ¿cuál es la etapa de diseño? ¿En qué consiste la etapa del diseño? Quiero que lo Es, definas. ¿cómo se llama? Reconocer lo que es las entidades, los atributos, cómo se relacionan los datos para poder implementarlo lo que es en una base de datos. Ya, eso es, ok, pues válido. La etapa del diseño en realidad tiene que ver con la representación, ¿no es cierto? Es la representación gráfica, como le decía al inicio del diseño, el modelar, el representar. Modelamiento es sinónimo de diseño. Entonces, claro, el diseño ya es poner, digamos, plasmar en papel, por así decirlo, o poner en relieve todo lo analizado, ¿correcto? Si lo vemos desde el punto de vista de base de datos, es válido lo que tú me dices, efectivamente, ya es la representación de lo que sería pues el conjunto de entidades, atributos, relaciones y cardinalidades. En el caso pues si es que tengo que diseñar la base de datos. Si tengo que diseñar el sistema de información, la etapa del diseño tendría que ver ya con el diseño de lo que serían los prototipos, de los que serían las interfaces de mi sistema de información. Es la representación, en otras palabras, de las interfaces, en este caso de los formularios, de las ventanas. Tú ahí propones una alternativa. Después que has analizado, propones cómo voy a llevar a cabo el proceso de emisión de pedido, cómo voy a llevar a cabo el registro de matrícula, cómo voy a llevar a cabo el registro del ingreso de productos al almacén, cómo lo voy a hacer, a través de qué interfaz, qué elementos voy a colocar, cuántos inputs o cuántas cajas de texto, o qué elementos o qué objetos voy a plasmar en mi formulario o en mi ventana para hacer el proceso de entrada de datos. Acuérdate que un sistema de información maneja actividades, ¿correcto? Bien, ok, Flores. Sí, estamos bien. Convoco a Terreros. Terreros, ¿estás por ahí? Terreros, ¿está por ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No está Madeline? Okay. Convoco a Fukuda. Fukuda, ¿se encuentra? Profe, Terrero está por el chat. Ah, ok, listo, Terreros, gracias. Ya la vi. Muy bien, entonces continúo con Terreros. Terreros, ¿cuáles son las actividades básicas que realiza un sistema de información? Solamente quiero que me menciones cuáles son las actividades básicas que realiza un sistema de información. Si lo tienes, por favor, lo escribes al chat para poder considerar tu participación del día de hoy. Para iniciar un sistema de información. ¿Sí? ¿Cuáles son las actividades que realiza un sistema de información? Ya, si no lo tienes, no hay problema. Yo igual doy la respuesta y en otra nuevamente te vuelvo a llamar, ¿sí? Atenta entonces. Bien, un sistema de información se dice que tiene actividades, ¿correcto? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Quiere participar? Me dice su apellido y nombre, lo registro. Puede activar su micro o escribir por el chat.
Profe, las actividades. Presente, profe, presente. Apellido del joven, ¿cuál es su apellido? Profe, vale, yo iba a decir. Yaún Santa Cruz, profe, buenos días. ¿Qué tal? Yaún, ok, Yaún, ¿cuáles son esas actividades? Las actividades es, profesor, almacenamiento de información, procesamiento de información y la salida de información. Y te faltó uno, lo más importante, la entrada. Ok, es correcto lo que dice el compañero Joan, pero hay que hacerlo en orden, porque naturalmente un sistema tiene actividades. Sí, el joven me dice, claro, el almacenamiento y procesamiento. No sé, me provocó comer un arroz con leche, pero él ya me está diciendo que el arroz con leche lo estoy procesando. Y no ingresó, no hubo input, ¿me dejo entender? Un sistema de información tiene actividades. Primera actividad, tomen nota, input o entrada de datos. Los datos se ingresan al sistema, primera actividad. Segunda actividad tiene que ver con el procesamiento. Los datos que son ingresados naturalmente deberán ser procesados. El procesamiento de datos es sinónimo de ¿qué? De cálculo. Voy a hacer un cálculo de los datos. Seguramente va a haber algún momento, alguna actividad donde tengo que hacer algún cálculo, algún procesamiento. Y finalmente, tengo lo que es el almacenamiento de la información, porque los datos que son ingresados, una vez que son procesados, deben de ser almacenados. ¿Dónde van a ser almacenados? Naturalmente en una base de datos. Y finalmente viene el output, que es la salida de datos, ¿correcto? Esas son las 4 actividades básicas que realiza todo sistema de información. No se olviden, entrada de datos, procesamiento de datos, almacenamiento de datos y salida de datos. Y existe una quinta actividad que se llama el feedback, o también conocido como retroalimentación. ¿Estamos de acuerdo? Ok, gracias, Joan. Entonces, que quede claro que dentro de lo que es el proceso de sistematización, pues naturalmente tenemos aquí que el ingeniero de sistemas debe ser una persona que debe tener visión holística, que debe conocer del negocio, que debe de conocer de las herramientas tecnológicas para poder plantear la mejor solución, que tiene que conocer no solamente, cuando digo herramientas tecnológicas me refiero pues a lenguajes de programación, manejar gestores de base de datos, conocer sobre herramientas de software, ¿correcto? Y conocer el ciclo de vida de todo sistema de información. Y el más importante, la etapa o la fase más importante dentro del proceso de sistematización, no se olvide, es la fase del análisis, porque es allí donde yo tengo que analizar los requerimientos del usuario, tengo que analizar la solución o la propuesta que voy a plantear como alternativa para la empresa, y luego pues viene la etapa del diseño, que es la representación de todo lo que yo he analizado para finalmente poder yo plasmar o representar a nivel de base de datos, pues el conjunto de entidades, de atributos, qué tipo de información va a almacenar la base de datos, cómo voy a relacionar estas entidades, qué tipo de relación van a existir entre ellas. O sea, todo eso lo tengo que tener claro en el momento que hago yo mi diseño de lo que es mi base de datos. Si tengo que aplicar el diseño de la base de datos, pues tengo que plantear, ¿y cómo voy a hacer mi formulario de registro de estudiante? ¿Y cómo voy a tener que registrar mi matrícula? ¿Y qué elementos voy a colocar? Voy a usar cajas de texto, voy a usar combo box, voy a usar radio button, voy a usar un checkbox. ¿Qué objetos voy a plasmar en esa interfaz? Voy a utilizar un grid view, un JTable, un JList. O sea, eso ya lo tienen que ver ustedes como analistas de sistema, ¿correcto? Ok, por ahí alguien me está escribiendo en interno, Cruz. No te preocupes, Cruz, voy a considerar tu participación, no problem. Ok, continúo entonces. Entonces, el ingeniero de software, ¿qué es lo que debe de hacer? Pues debe desarrollar, mantener y evaluar los servicios y los sistemas de software que básicamente se busca básicamente satisfacer cada uno de los requerimientos que ha planteado el usuario. Asimismo, también debe de determinar pues que esta solución sea fiable y sea eficiente, que sean asequibles de desarrollar y mantener y que cumplan con las normas de calidad. ¿A qué se refiere con las normas de calidad? Pues todo sistema de información tiene que cumplir con ciertas políticas o ciertos criterios de calidad. O sea, lo que vamos a entregar, pues también tenemos que aplicar lo que se llama la mejora continua, ¿no? La mejora continua, si bien es cierto, se utiliza mucho en los negocios, en las empresas, el modelo de Edward Deming, que es quien propone pues el modelo de la calidad, ¿no? Entonces este tema de calidad también se aplica en los sistemas de información.
También se debería en este caso de valorar, dice, las necesidades del cliente y especificar los requisitos del software para satisfacer esas necesidades. Debemos de conseguir esos objetivos dentro de las limitaciones del costo, del tiempo, de la existencia, dice, de los sistemas ya desarrollados y de las propias organizaciones. Pregunto para Percy Guamán. Percy, ¿por qué es importante, escucha la pregunta, por qué es importante considerar, en este caso, elaborar un cronograma de actividades? ¿Es necesario elaborar un cronograma de actividades dentro del desarrollo de un proyecto de IT, de tecnologías de la información? ¿O es que decimos, no, profesor, no es necesario, yo puedo hacer todo el sistema sin considerar necesariamente tener un cronograma de actividades? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Percy? El cronograma nos va a ayudar a orientar el proyecto, ya que te permite un orden, te permite también mantenerte al tanto de todas las actividades y cada una de ellas para poder iniciar, para poder estar al tanto en sí el proyecto y al final del proyecto. Ok, es válido tu opinión. Claro, es como ustedes, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, yo me pongo en la situación de repente de Percy o de Figueiredo o de Alexander y dice, wow, ya viene la semana de actividad de aprendizaje número 7 y tengo 7, 8 cursos. ¿Y por dónde empiezo? En todos hay tareas, en todos hay foros. No lo sé si lo hacen, pero asumo que de repente sí. De repente tendrán ustedes una agenda donde tomen nota de orden de prioridad, ¿no? Dicen, no, este es mi curso donde estoy bajo, número 1. Voy a empezar a desarrollar mis tareas y mis foros del curso A, por decir, para no mencionar el nombre de algún curso. Y luego irá en ese orden, luego voy a hacer el curso B, luego voy a hacer el curso C, luego, y este curso que es el más sencillo lo voy a dejar de repente para el último. O el día lunes voy a hacer tal curso, el día martes hago tal curso, el día miércoles desarrollo las tareas de tal curso. ¿Qué es lo que está haciendo Alexander? ¿Qué está haciendo Percy? ¿Qué está haciendo Figueiredo? ¿Qué está haciendo Georgina? Está planificando. La planificación, jóvenes, es importante. Es importante que ustedes también tengan una forma, un método de estudio, de, digamos, tener por lo menos un horario y decir muy bien cuáles de los 7, 5 cursos o 6, 8 cursos que yo llevo y que ahora es de forma virtual, a cuál le debo de dar prioridad, a cuál de todos ellos yo debo de considerar, digamos, para poder cumplir dentro de los plazos y finalmente no se me tome el tiempo. Y adicionalmente también en el cronograma de actividades tú tienes que considerar el tiempo, ¿no? ¿Cuántas horas, por ejemplo, estoy hablando del ejemplo en nuestra vida diaria, cuántas horas le voy a dedicar a ingeniería de requerimientos? ¿Cuántas horas le voy a dedicar al día a mi curso de diseño de base de datos? ¿Cuántas horas le voy a dedicar de repente a mi curso de programación, de fundamentos de programación? Entonces, ustedes también tienen que tener un orden al momento de hacer las cosas. Significa que tienen ustedes que tener una planificación. Yo como estudiante debo de planificar, ok, tengo mi horario de clase, sé a qué hora me tengo que conectar a las videoconferencias, pero ya de por sí yo sé que mis docentes o mi profesor X, él sube el material el sábado, el domingo. Entonces yo veo que ya publicó, ya lo descargo, lo voy mirando, voy leyendo el foro y digo, ok, si ya puedo avanzar con este curso, pues voy a ir respondiendo el curso. Uy, esta tarea me va a demandar de repente 4 horas o me puede demandar 3 horas. No, esto lo voy a atender el día miércoles. O sea, ¿qué estás haciendo? Agendar tus actividades, lo que tienes tu pendiente. Es como yo particularmente tengo 7 cursos en el IESFA y ya yo tengo claro por cuál curso tengo que empezar a hacer material y el curso que es de repente más sencillo lo dejo al final, digo, no, esto lo hago en 1 hora, esto lo puedo hacer de repente en 2, 3 horas. Y tengo que también tener un tiempo para poder revisar las tareas. Ok, digo, esta semana no voy a ver nada de ingeniería de requerimientos. Esta semana voy a dedicarme a diseño de base de datos y gestión de base de datos. Pero de repente la próxima o el fin de semana o el sábado, sí, me voy a dedicar a ingeniería de requerimientos y tengo que sacar todas esas notas y tener ya una nota oficial. Entonces, es la forma de cómo tú planificas. Si llevamos esto según lo que me dice aquí el concepto, a lo que es un sistema, pues en un sistema tiene que haber un cronograma de actividades. El cronograma de actividades es parte de la gestión, de la dirección y de la administración de un proyecto.
Es decir, tú como especialista tienes que elaborar un cronograma de actividades. ¿Y qué plasmo, profesor, en un cronograma de actividades? No me queda claro eso. Pues nada, simplemente plasmas el conjunto de actividades que vas a tener que desarrollar a lo largo del desarrollo de tu sistema, de tu proyecto, de tu sistema de información. Y naturalmente parte de, en este caso, pues, de una primera actividad. Tú tendrás que definir cuáles van a ser las actividades a desarrollar en ese proyecto. Punto 1. Punto 2. ¿Cuándo inicia esa actividad y cuándo termina? Toda actividad tiene una fecha de inicio y tiene una fecha final. Y eso es importante para saber el tiempo que me va a demandar cada actividad. También tengo que considerar si existen actividades paralelas o existen actividades que son antecedentes o procedentes de otras. Es decir, una actividad naturalmente, pues yo digo, ¿no? Por ejemplo, la actividad 2, por decir, ¿no? Incluso la actividad 2 yo no lo puedo llevar a cabo si es que no he hecho la actividad 1. ¿Y cuál es la actividad número 1? Modelamiento de la base de datos. ¿Y tu actividad 2? Implementación de la base de datos. Ah, ok, o sea, es la programación de la base de datos. Sí, claro, pues yo no puedo codificar mi base de datos si es que primero no lo he modelado, no lo he representado, no he elaborado mi diagrama entidad-relación. Si no tengo claro mis entidades, no tengo claro lo que voy a crear, entonces cómo pretendo usar SQL y empezar a crear mis tablas es que primero no he hecho la representación o el modelamiento y diseño de lo que implica esa base de datos. ¿Me dejo entender? Entonces, hay actividades que son predecesoras de otras. Es decir, yo no puedo ejecutar la actividad número 2 si es que no he hecho la número 1. No puedo de repente ejecutar la número 3 si no he hecho la número 2. Como que también pueden haber actividades en paralelo y decir, no, profesor, la actividad 2 y 3 lo puedo llevar de repente en paralelo porque son independientes. Eso ya lo tendrías que determinar tú como especialista, ¿correcto? Muy bien. Perdón, a ver qué me dice Cruz. Sí, también. Lo que dice Cruz es que el cronograma de actividades sirve básicamente para tener un orden lógico o una secuencia de las actividades o tareas, así como de las responsabilidades que debemos asignar a los especialistas que están involucrados en ese sistema. Muy bien, Cruz, es correcto, es correcto. Ok, entonces que quede claro con esa parte. El ingeniero de sistemas, ¿qué es lo que debe de buscar? Pues debe buscar solucionar problemas de integración en función a las estrategias, estándares y tecnologías disponibles. Claro, aquí también tengo que hacer una evaluación yo como especialista si la empresa en realidad está en capacidad de adquirir ciertas tecnologías. Vamos a suponer que Percy Guamán se va a la empresa y el hombre domina lo que es Oracle y recomienda a la empresa que utilice Oracle como gestor de base de datos y no SQL Server. Pero de repente el gerente le dice, mira, Percy, yo no puedo adquirir la licencia de software de Oracle porque es caro. Cuesta cerca de más de repente de $4,000, no sé si habrá bajado como empresa, entonces es muy cara la licencia. Entonces, mira, yo te sugiero que me cambies de alternativa, no está dentro de mi alcance y como parte del costo. Entonces, de repente, ¿por qué no, Percy, utilizas una licencia de software free, gratuita? Entonces, por ahí Percy dice, ah, ok, entonces voy a usar MySQL. Entonces, ¿qué está haciendo él? Él tiene que ver qué tecnologías o qué herramientas de software va, digamos, a considerar para el desarrollo de la solución. Así como también se debe, dice, de analizar los problemas, diseñar, implementar, verificar y documentar las soluciones. Muy bien, convoco a Vilca. Vilca, ¿se encuentra Vilca por ahí? ¿Sí? Sí, profe, presente. Vilca, ¿por qué consideras tú que es importante documentar un proyecto? Es importante llevar a cabo un proceso de documentación, es importante documentar un proyecto informático, tengo que hacer toda una documentación, es importante que yo plasme los requerimientos del usuario, que yo especifique de repente los objetivos del proyecto, tengo que necesariamente documentarlo, sí o no, y por qué. Sí, profe, a mi parecer, yo creo que en cualquier proyecto, sistema o implementación debe ser muy importante la documentación, ¿Por qué? ya que de esta manera se puede apuntar los procedimientos y los pasos a seguir de acuerdo a las necesidades de la empresa. De esa manera no se malinterpreta la información o estar hablando, porque de esa manera ya tienes todo hecho y no se va a salir del proceso. Ok, claro, la documentación es fundamental porque en realidad la documentación es la sustentación teórica puntual de un proyecto. Todo proyecto es importante que esté documentado.
no podemos quedar que lo que yo planifico, lo que yo diseño, lo que yo planteo, en este caso para la empresa, dejarlo en el aire, solo en palabras. Tiene que haber evidencias. Entonces, la documentación de un proyecto, tomen nota, tiene que ver con la forma de evidenciar lo que estamos desarrollando dentro de ese proyecto de TI, de tecnologías de la información. Y claro, naturalmente todo proyecto pues debe estar enfocado a una serie de objetivos. Y el principal pues es su objetivo general, sus objetivos específicos, determinar el alcance de la solución, determinar quiénes son los beneficiarios, tengo que elaborar mi cronograma de actividades, tengo que documentar ese cronograma de actividades, tengo que también hacer un estudio de factibilidad para determinar si mi proyecto es o no es factible a nivel técnico, a nivel operativo, a nivel financiero. Tengo que plasmar también en ese documento pues, el modelamiento de la base de datos. O sea, todo lo que implica el desarrollo de un sistema tiene que estar documentado. Al finalizar el sistema, también hay otro documento que se elabora, que es el famoso manual de usuario, ¿no? Es importante que un sistema tenga un manual de usuario, profesor. Claro, porque si el usuario, acuérdate que tú, Vilca, una vez que entregues el sistema, tú no vas a estar al lado derecho, o digamos, pegadito junto al usuario, ¿no? Para decirle, no, haz clic acá, no, selecciona tal botón, no tienes que entrar a tal ventana. Él no va a saber, tú entregas el sistema, pero si yo como usuario digo, ok, este es el sistema de matrícula, ¿y cómo retiro a un estudiante? Digamos, ¿cómo anulo la matrícula? ¿En qué opción me voy? Ah, ok, consulte el manual de usuario. Ok, hago el manual de usuario, miro el índice y digo, a ver, proceso de matrícula, página 20, me voy a mi manual, página 20, y ahí debe estar detallado todo el proceso de la matrícula. Desde cómo ingresar, cómo editar, cómo modificar, cómo anular la matrícula, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar documentado. Es fundamental que exista una documentación del sistema. Incluso también hay tipos de manuales, no solamente manual de usuario, manual técnico, manual de configuraciones. O sea, en la vida real se trabaja así. Es un proceso que hay que hacerlo naturalmente y eso se lo tiene que entregar al cliente. Asimismo también el ingeniero de software, este especialista o este profesional, por así decirlo, tiene que identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales. Pregunto, Salguero, ¿está por ahí? ¿Salguero o Salguerón es su apellido? Me corrige, por favor, si me equivoco. Salguerón, profesor. Salguerón. Salguerón, una pregunta. ¿Qué entiendes tú por riesgos? Se dice que los sistemas de información también están expuestos a riesgos, ¿sí? ¿Qué es un riesgo? Es un riesgo, una pérdida, profesor. O sea que un sistema, una implementación tiene que también tener riesgos, porque antes de, ¿cómo se llama?, de implementar, tenemos que evaluar también si corremos riesgos o no lo corremos. Claro, Salguerón. Por eso, Salguerón, siempre te digo, full protection, no forget. Si no, corres riesgos, ¿verdad? Profesor, ese me pasó, debí de haber hecho tal cosa antes de irme este fin de semana por ahí, no, claro, pues porque si no, corres el riesgo que en 9 meses haya ahí una notificación, ¿verdad? Ok, claro, es decir, los riesgos se evalúan en función a las amenazas, y eso tienen que tener claro. ¿Se acuerdan del análisis FODA? El típico análisis FODA, dicen, vas a hacer un proyecto, haga su análisis FODA. Los profesores, ¿qué es el análisis FODA? Pues bueno, cuando a mí yo tengo que hacer un proyecto, pues tengo que primero hacer el análisis FODA. Puedo hacer el análisis FODA de la empresa, como que también puedo hacer un análisis FODA de mi solución, de mi sistema. Y el análisis FODA se divide en dos, análisis interno y análisis externo. Con el análisis interno yo determino cuáles son las fortalezas que va, si lo evalúo en el caso del proyecto, cuáles son las fortalezas que tiene mi proyecto, ¿sí? Así también como sus debilidades, porque naturalmente en un sistema también van a existir debilidades. De repente mi sistema, profesor, es fuerte en tales puntos, pero es débil con respecto a tal proceso. O de repente no has considerado el tema de la seguridad, ¿correcto? Acuérdate que los sistemas de información son vulnerables. Y naturalmente existen los hackers, los crackers, los lammers, que son, no, yo no le digo, porque son especialistas naturalmente, yo no le digo que sean malas personas, sino son especialistas que aplican sus conocimientos con otra intención, ¿no?
Y ellos ¿qué buscan? Buscan vulnerar la seguridad de un sistema de información. Entonces, en todo sistema de información, ustedes no solamente como futuros ingenieros, y eso espero que todo sea así, que lleguen a ese nivel, también tienen ustedes que evaluar amenazas. Un sistema de información está expuesto a amenazas. Entonces, tú tendrías que evaluar cuáles son las amenazas a las cuales estaría expuesto tu sistema, y si es que tú no consideras un plan de acción para revertir esa situación, pues obviamente tu sistema podría, en este caso, si esa amenaza no se trata o no se detecta, pues podría naturalmente pues correr ciertos riesgos, y esos riesgos también los tengo que identificar y decir, ajá, si es que no aplico políticas de seguridad en el servidor, corro el riesgo de que tenga un acceso no autorizado, corro el riesgo de que se elimine en la base de datos, corro el riesgo de que vulneren en este caso pues el acceso a las tablas, o que manipulen la información, o que eliminen la información de la base de datos. Son una serie de riesgos a los cuales tú estarías expuesto si es que no aplicas políticas de seguridad en el servidor de la base de datos. ¿Me dejo entender? Entonces, tienen que ustedes también evaluar al momento de hacer un sistema las amenazas y los riesgos a los cuales podría estar expuesto su sistema de información. Si lo has detectado, pues bien, ahora tendrán el área de sistemas o quien trabaje en el área de sistemas en esa empresa tendrá que ver de qué manera va a revertir esas amenazas, o qué plan de acción va a considerar a nivel de configuración, a nivel de repente de proveedor de servicios, a nivel de hardware, no lo sé. Eso va a depender de las amenazas que se hayan identificado, ¿correcto? Muy bien, entonces, quedando claro esa parte, y voy a este gráfico es interesante porque vamos a poder entender finalmente esta parte de lo que es pues, el modelamiento de objetos de un sistema. Ok, Vilca me comenta lo siguiente: profesor, ¿es verdad que al implementar un sistema de información no siempre sale como uno quiere? Pues sí, naturalmente, Vilca, no siempre lo que uno visualiza se logra cumplir, ¿no? O no siempre lo que uno tiene en mente de repente al inicio, querer, digamos, tener determinados resultados, a veces no sale como uno lo espera, eso es verdad. Un ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día, la famosa pandemia, que creo que a todos nos ha agarrado de un momento desprevenido. Bienvenido aquel que ha tenido pues un plan de contingencia a nivel económico. Bienvenido aquel, como decía nuestra abuela, muy sabia ella, ¿no? Bienvenido el que ha guardado pan para mayo, ¿no? Porque el que digamos, ha tenido algún recurso, fondo económico, ha podido, digamos, encarar la pandemia a nivel de costos, a nivel de gastos, a nivel de alimentación, etcétera. Entonces, claro, eso es planificación, eso también es plan de contingencia, ¿no? Imagínate esto, llévalo al mundo de los sistemas de información, ¿no? Es importante que tú como especialista pues tengas un plan de contingencia, ¿no? Oye, ¿qué pasa si por ahí se tumban la base de datos? Si alguien dice Druck Database y se elimina la base de datos. Profesor, no hay problema, yo tengo un plan de contingencia porque yo manejo backups, yo manejo copias de seguridad. La empresa tiene implementado un servidor remoto. Ah, ok, excelente, tienes un plan de contingencia. Entonces, frente a cualquier incidencia, frente a cualquier amenaza, frente a cualquier riesgo que digamos, tu sistema esté expuesto, pues tú tienes un plan de contingencia que no te va a afectar. Cuando Vilca me dice si es que cuando uno implementa un sistema de información no siempre sale como uno quiere, esto puede darse, Vilca, porque muchas veces no se hace un adecuado análisis. Por eso es que cuando ustedes van a desarrollar un sistema, si es que tienen la oportunidad de hacer un sistema en la vida real, o en este caso ahora que están haciendo en sus cursos, a lo largo de su formación, si ustedes van a hacer un sistema, como yo siempre les digo, tienen que centrar digamos, su atención, y tienen que centrarse en la primera etapa, que es la etapa del análisis. Es fundamental la fase del análisis, porque ahí el especialista tiene pues que considerar todos los requerimientos del usuario, tiene que considerar también el tema de cuáles van a ser los requerimientos del sistema, tiene que también diseñar, modelar. Si él hace digamos, análisis adecuado, pertinente, pues va a tener claro qué es lo que va a finalmente implementar. O sea, no va a haber problema respecto a ello. Pero si es que lo que también el usuario nos dijo, nosotros lo entendimos de otra manera, pues vamos a crear una solución que de repente no se ajuste a sus necesidades. ¿Correcto? Por eso yo siempre digo, al cliente darle lo que específicamente te pide.
¿no? Ni más ni menos, que por ahí puedes plantearle una alternativa distinta, qué sé yo, ¿no? Pero hay que al cliente decirle, mira, esto es lo que yo tengo pensado implementar para tu empresa. Realmente lo que te voy a presentar es lo que tú deseas, es lo que tú quieres, así deseas que el proceso sea sistematizado, de esta manera quieres llevar a cabo la búsqueda de datos, de esta manera esperas tú tener los reportes de información, de esta manera tú esperas que el sistema funcione. El cliente tiene que tener claro qué cosa es lo que va a comprar, qué cosa es lo que va a mandar a desarrollar, porque si no al final vamos a tener una solución que de repente el cliente va a quedar insatisfecho. Y lo peor que puede haber son clientes insatisfechos. Es decir, no, mira, ¿sabes qué? Ya a Briseño no la llamemos más. A Briseño no hay que llamarla porque finalmente yo le pedí al proceso que lo haga y lo ha hecho de otra manera, o faltan datos que no ha considerado en el sistema, información que no ha considerado en la base de datos. En la consulta de datos que el diseño nos muestra, pues faltan columnas, faltan campos, el reporte está incompleto. ¿Y eso por qué? Porque de repente al diseño se le fue en la etapa del análisis considerar los requerimientos finalmente del cliente. Por eso es importante, jóvenes, la fase del análisis, darle la importancia que requiere. Que en el camino del desarrollo de un sistema, jóvenes, pueden existir nuevos requerimientos del usuario naturalmente. Pero por eso es que yo le preguntaba, creo, a Vilca, si no me equivoco, ¿por qué es importante la documentación? Porque si yo tengo documentado todos los requerimientos del usuario y mañana el usuario me llama y me dice, Castañeda, no ha sistematizado tal proceso o no está tal proceso en el sistema, entonces yo saco mi documentación y reviso y digo, a ver, ¿estaba dentro de la consideración de requerimientos que tú me diste, sí o no? No, no está. Entonces tengo como argumentar y decir, yo no he implementado esto porque simplemente este requerimiento que tú me estás solicitando no formó parte del análisis. Es un nuevo requerimiento que tú me estás solicitando y que tendré ahora, si deseas, tendré que implementarlo, pero no estuvo en la fase inicial. ¿Me dejo entender? Por eso es importante la documentación. Muy bien, en esta imagen creo que pinta de cuerpo entero lo que justamente Vilca me comentaba en el chat de forma privada. Y dice lo siguiente, distintos puntos de vista de un proyecto de software. Primero tenemos la solicitud del usuario, naturalmente, lo que me pide el usuario, y acá lo han graficado un árbol, ¿no? Encontré esta imagen en internet interesante, un árbol con una especie de, digamos, de columpio, no sé, una especie de columpio, por así decirlo. Entonces, digamos que eso es lo que solicitó el usuario. Y otra cosa es lo que entendió el líder del proyecto. Cuando hablamos del líder del proyecto, estamos hablando del management, el project management, el gestor del proyecto de TI, ¿no? ¿Qué cosa entendió? ¿No? Él lo entendió, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Él entendió, por ejemplo, según lo que estamos aquí visualizando, es que el columpio va a atravesar el árbol. Y otra cosa es lo que el analista de sistemas diseñó. O sea, ¿qué cosa diseñó este analista? El analista, en el ejemplo que ustedes ven aquí en pantalla, lo diseña de otra manera, ¿no? Como que cortó el árbol, ¿no? Dentro del ejemplo, claro está. Y el cuarto es el enfoque de lo que entendió el programador, ¿no? El programador entendió que tiene que tener el árbol un columpio y ¿qué hizo? Pues lo amarró en la mitad y el columpio está ahí, está amarrado, pero no es de repente la funcionalidad que esperan que tenga el sistema. Y en la quinta imagen vemos cómo es como finalmente un especialista externo, porque también existen especialistas externos, o sea, otro ingeniero de sistemas que no forma parte del proyecto, que no forma parte del equipo, da sus recomendaciones, ¿no? Una orientación. De repente tú, de tu empresa, tienes también aparte alguien que te asesore, ¿no? Que te diga, mira, esto es lo que voy a plantear realmente, está bien. Y él te dice, bueno, ¿sabes qué? El cliente quiere un columpio, pero pone encima del columpio pone un sofá, ¿no? Ya siempre el consultor te da lo último, ¿no? Pero tampoco es lo que se quiere, pues, ¿no? De repente es en este caso el ejemplo, pues mucho confort, ¿no? Según el ejemplo, pues poner, imagínate, un sillón encima del columpio, pues no es tampoco lo que se necesita. Y otro es lo que se documenta en el proyecto. Por eso a Darwin yo le decía, no, porque es importante la documentación. De repente nos vamos a la documentación y no hay nada, nunca documentaron nada, nunca plasmaron nada, todo quedó en palabras. O sea, documentación no hay. Y en este caso, en el séptimo cuadrante de esta imagen, tenemos ya la implementación o la producción. O sea, ya el desarrollo del sistema, del software, ¿no? Y vamos a ver el sistema, y sí, pues solamente hay una parte. Tienen una cuerda, imagínate, según el ejemplo, pues no hay el columpio, no hay la madera, no hay nada, ¿no? Vamos a la implementación y de repente el grupo que está constituido por, no sé, vamos a suponer que se ha unido Percy con Briseño y
Y ellos lo único que tienen es el modelamiento o el diagrama, el DER, el diagrama de entidad de relación de la base de datos. O sea, no hay formularios, no han programado, no han hecho nada. Solamente se quedaron en el Erwin, en la fase de diseño de las entidades, ¿no? De la base de datos. Pero ni siquiera lo implementaron en SQL. O sea, que a nivel de desarrollo, pues, o implementación, no están ni a la mitad, por decirlo, dentro del ejemplo. Y lo otro es el estudio de factibilidad. Dentro de un proyecto se supone que hubo un estudio de factibilidad, se tuvo que considerar un presupuesto, hubo una evaluación, un análisis, y aquí nos damos cuenta, pues, de que para este ejemplo, pues, la empresa tenía o dotaba con todos los recursos para poder hacer el sistema, o sea, dinero, plata había, ¿no? En este caso, o sea, había el presupuesto necesario como para incluso implementar, según el ejemplo acá en la imagen, por ejemplo, hasta un juego, ¿no? Una especie de carriles, ¿no? No solamente era pasearse en un árbol, según el ejemplo. Y en este caso, en el octavo cuadrante, ¿sí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón, en el noveno cuadrante está lo que es el soporte operativo. Porque en un sistema tiene que haber también un soporte. Es decir, dentro del área de sistemas están, pues, los... digamos, dentro de lo que son los ingenieros de software, o lo que son en este caso los ingenieros de sistema, también tienen que darle un soporte técnico al usuario, un soporte técnico y operativo. Y de repente nos vamos y no hay nadie que le dé soporte al sistema. El sistema lo implementaron, lo hicieron, pero nadie, finalmente el usuario está mandando señales de auxilio porque no entiende el sistema, porque el sistema no responde, y pues simplemente los especialistas brillan por su ausencia y no hay nadie. Y en el décimo cuadrante tenemos finalmente, dice, lo que el usuario realmente necesita. O sea, una cosa era la solicitud del usuario, y lo que realmente necesitaba no era ni siquiera un columpio, según el ejemplo, ni siquiera una madera. Simplemente él quería una llanta colgada a un árbol para que se pueda pasear. No quería ni el sofá, no quería ni que se corte el árbol, ni nada por el estilo. Simplemente era algo muy sencillo lo que quería. Pero dentro de toda la cadena de especialistas que existen, pues cada uno entendió lo que entendió a su parecer y hizo lo que creyó que era correcto. Entonces, para eso formulo la siguiente pregunta, y escuchen por favor, ¿qué considerarían ustedes? Y aquí todos, quiero que cada uno vaya participando, ¿qué consideran ustedes que falla en el proceso de sistematización? ¿Qué es lo que falla en un proceso de sistematización de software? ¿Qué creen ustedes que, digamos, de una u otra manera no se llega a lo que el cliente quiere? ¿Por qué creen ustedes que eso se dé así? Puede participar Menéndez y luego participa Vilca. Menéndez, ¿estás ahí? ¿Menéndez? Sí, profesor. Ya, Menéndez, tu opinión hacia lo que acabo de comentar. Disculpe, ¿cómo dijo? Menéndez estaba tomando desayuno. Ok, No. ya. Gracias, Menéndez. Pasamos a Vilca. Vilca. ¿Estás ahí, Vilca? Sí, profe. Vilca, tu comentario respecto a lo que acabo de opinar. Yo creo que es porque no hay un seguimiento y control. Válido, ok. Porque no ha habido un seguimiento y un control en el desarrollo del sistema, ¿no? O sea, no hubo nadie que controle, que verifique. Ok, Vilca, es válido. Menéndez. Profe, no hicieron un levantamiento de información muy correcta para a lo que necesitaban. Como me explico, hicieron un análisis, pero no hicieron un análisis completo. Ok, o sea, falló el levantamiento de información. Exacto, sí, falló. Ya, válido. Claro. Ok, ¿tu opinión, Valverde? Ajá, Valverde creo que me está comentando en el privado. La falta de un análisis previo sobre las necesidades requeridas del usuario. Excelente, Valverde, muy bien. Valverde, ya. Listo. Ok, ¿tu opinión, Guamán Vázquez? Guamán Vázquez. Procesos debidamente, o sea, ¿me escucha, profe? Ya, ahora Profe. sí, ahora sí te escucho. Ah, ya.
no siguieron, o sea, los procesos adecuados que supuestamente al momento de implementar el sistema, por eso son que fallan, o sea, no ha habido una buena coordinación en equipo al momento de Eso, hacer el tema. eso también es válido, la falta de coordinación entre especialistas. Muy bien. Tú eres Guamán Vázquez, ¿verdad? Sí, Guamán Vázquez. Sí, Ok. profe. Fukuda, ¿tu opinión al respecto? Ah, ok. Flores, ya, muy bien. Fukuda, ¿no está? Sí, profe. Ya, tu opinión al respecto de lo que acabamos de comentar. ¿Por qué crees tú que finalmente digamos, no se logra, no se llega a cumplir o a satisfacer las necesidades del cliente? Porque hay una serie de inconvenientes, según la imagen que estoy proyectando, de que el cliente solicitó A y al final se le entrega B. ¿Qué crees tú que esté fallando o a qué se deba? De la falta constante, de un seguimiento constante de lo que necesita el cliente. Ok, ya. Tú eres Fukuda, ¿verdad? Sí, profe. Percy Guamán. Percy Guamán. Se fue a Presente. tomar. Me pensé que se fue a tomar desayuno, Percy. Ok, Percy, te escucho. No, lo que pasa que ahorita me llamaron y por eso es que no le escuchaba esa parte de acá que estaba explicando usted. Ok, listo, gracias. Morales. Sí, profesor. Morales. Morales. Yurida. Sí, profesor, ¿me escucha? ¿Tu opinión al respecto, si te escucho? Ya no identificó las necesidades del usuario y tampoco hizo, ¿cómo se llama? La documentación para que al menos se pueda guiarse. Ya, perfecto. Ok. Levantamiento de información y mala documentación. Ujú. Tú eres ¿puedo dar Morales, un ¿no? comentario? Sí, profesor. ¿Qué apellida el joven que va a intervenir? ¿Me dice su Yo, apellido? Flores. Profe, también puede suceder que es culpa del usuario mismo porque hay veces que no sabe qué necesidades quiere satisfacer él mismo. O sea, él dice una cosa, pero después se confunde, no, quiero esto y el otro. Hay veces uno intenta guiarlo, pero hay veces también es culpa del mismo usuario. Ok, es válido, es válido. A veces el usuario no sabe, digamos, manifestar lo que realmente quiere. Perfecto. Ok, muy bien, excelente. Figueredo. Figueredo, ¿está por ahí? Se fue. Sí, sí, profe, acá estoy. Figueredo, para que llegues al 18, pues, ¿ya? Tu intervención. Podría decirse también que no definió las actividades a realizar, ¿no? O sea, no tomó en cuenta en qué tiempo las va a realizar, tomar prioridad de sus actividades. Ok, mala gestión. Eso es mala gestión en la dirección de un proyecto. Ok, excelente. Terrero está por ahí. Terreros. No. Salguerón. Sí, profe. ¿Tu opinión al respecto? ¿Cómo se llama? Que falta de control y por, ¿cómo se llama? Por los cambios que hace el usuario a veces que plantea algo y luego quiere plantear otra cosa al analista. Ok, ¿Cómo? entonces estaríamos hablando de el introducir constantemente cambios durante el desarrollo del sistema. Claro, profe, eso mismo. Ok, listo, bien, gracias. Ok, Terreros, creo que tiene problema con micrófono, me escribe y me dice la falta de coordinación, de control e incluso el dudar del desarrollo de su proyecto. Sí, en realidad es un tema de gestión. Puede ser que incluso exista mala gestión durante el desarrollo del mismo, ¿no? Ok, Terreros, eso es válido. Y Profesor, sí, apellido, Fukuda, profe. Fukuda, te escucho. La falta de información que aporta el cliente para su necesidad. Ok, válido. ¿Quién salió? Se fue Percy. Ok. Briseño, contigo cerramos porque hasta ahorita tienes 11, Briseño, así que hay que levantar esa noche. Profe, por lo que veo en el ejemplo que usted ha puesto, el usuario tiene un buen presupuesto, pero también tenemos que tener en cuenta lo que el usuario necesita. No es que
necesariamente, si tiene buen presupuesto, voy a gastar todo el presupuesto que el usuario tiene. Solamente tenemos que tomar en cuenta lo que el usuario realmente necesita. Si solamente necesita una llanta, como está ahí en el ejemplo, le tenemos que poner esa llanta, no poner un parque de diversiones como nosotros pensamos. Excelente. Muy bien, Briseño, ahora sí. 20. Bien, entonces creo que queda claro. ¿Alguien no ha llamado? Si alguien no ha llamado, por favor me dice y tomo nota, creo que todos. Ok, entonces que quede claro eso, es fundamental pues que cuando uno desarrolla pues un sistema tiene que ver no solamente el tema de los requerimientos, ¿no? Aquí la conclusión final dentro del ejemplo de lo que estoy planteando es que muchas veces el problema no es que fallen los especialistas de IT, ¿no? No es que fallen ellos, sino que como uno de sus compañeros dijo, muchas veces el usuario no sabe expresar lo que quiere. O sea, ha escuchado que tiene que usar un sistema de información, ha escuchado que tiene beneficios de hacer un sistema, ha escuchado que lo ideal es que tenga un sistema web y no un software de escritorio. Le han recomendado, pero de repente él no sabe nada de informática. Entonces, él, digamos, de repente incluso no sabe ni expresar sus requerimientos como tal. Entonces, nosotros tenemos que ayudarle, primero, identificando cuáles son los procesos de negocio a sistematizar. 2, identificar qué tipo de información se debe ingresar en el sistema. 3, identificar qué procesos o cálculos debe de llevar a cabo el sistema. 4, qué tipo de información debe de almacenarse en el sistema. 5, qué tipo de información debe retornar el sistema, qué tipo de información es lo que el sistema debe demostrar, qué reportes, qué consultas. Y dentro de todo ello hacer un análisis y en este caso pues brindarle una alternativa de solución. Porque finalmente lo que nosotros presentemos no es determinante. El cliente va a revisar y va a decir, mira, sabes que lo que tú me estás presentando es interesante, pero de repente no es lo que yo quiero, ¿no? Y también eso, el tema de lo que dijo Briseño, evaluar el tema del presupuesto, ¿no? ¿Cuánto es lo que realmente ellos tienen capacidad para gastar a nivel de hardware? Hay que comprar servidores, hay que comprar equipos, hay que comprar laptops, hay que comprar de repente otros tipos de hardware, de repente un lector biométrico si es un sistema de control de asistencia, de repente eso la empresa no tiene, hay que comprar lectores de código de barra, ¿qué cosa hay que comprar? Ah, no, hay que comprar un escáner de barra, por eso porque es un sistema de ventas y los productos van a estar seriados por código, ¿ok? Entonces, hay que considerar también todo eso, el tipo de tecnología que vamos a implementar, sus costos, la rentabilidad del proyecto. Y finalmente, pues todo lo que yo planifico, lo que analizo, tengo que llevar una documentación, tiene que todo eso estar documentado. No sé si ahora logran entender por qué es que yo les digo, hagan su monografía en ingeniería de requerimientos, hagan su documentación. Por eso es de que yo desde el tercer semestre les planteo que ustedes tienen que aprender a documentar. Y desde el tercero hasta el sexto semestre. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar documentado. Como buenos analistas que queremos hacer o que digamos tenemos la intención de hacer, tenemos que tener por lo menos plasmado desde lo más básico, desde el planteamiento del problema, desde los objetivos, qué es lo que el cliente quiere, cuáles son sus requerimientos, en la etapa del diseño, por qué es importante representar su base de datos, por qué es importante llevar una documentación como tal del sistema. Es importante, forma parte también del proceso de sistematización. Por ahí creo que Percy o alguien me dijo el cronograma de actividades. Es fundamental que en un proyecto, en un sistema, exista un cronograma de actividades, que tengas tú claro de que, ok, ya tengo claro el análisis, ya tengo claro la etapa de lo que es el levantamiento de información, pues ahora voy a planificar en qué tiempo y qué actividades es lo que tengo que desarrollar durante el tema de desarrollo del sistema. Y claro, también tiene que ver, jóvenes, con básicamente el tema de comunicación. Es fundamental que entre todos los especialistas estén comunicados, es fundamental que todos ellos tengan, digamos, comunicación, estén comunicados, porque si entre especialistas no se comunican, imagínate que el analista de sistemas tiene una rencilla con el gestor de proyectos y como no se llevan, pero trabajan juntos, porque suele pasar en la vida real, ya no le preguntan, le dicen, no, porque cada vez que me voy y le pregunto, el gestor de proyecto me contesta mal. Entonces, no tiene forma de comunicarse conmigo, ¿no? Ya para qué, mejor yo asumo. Y claro, no podemos en un sistema asumir y asumir cosas, sino básicamente tenemos también que establecer buenos canales de comunicación. Lo mismo el DBA, el Database Administrator, que es el encargado de implementar la base de datos, pues naturalmente también tiene que establecer comunicación con el analista, es decir, oye, realmente esto es lo que quieren, de esa manera lo quieren en cuanto a la solución. Y el programador pues también tiene que estar en contacto con el DBA, o sea, también tiene que también en algún momento coordinar
y decir, oye, tú DBA, que eres especialista en la base de datos, necesito que crees un procedimiento almacenado el cual lo tengo que ejecutar desde Java. Si no lo implementas, pues no voy a poder hacer la ejecución del proceso. Entonces, ahí también tiene que haber, naturalmente, pues, una comunicación entre ambos, ¿correcto? Ok, muy bien. Entonces, básicamente, que quede claro que un sistema, pues, tiene objetos, tiene elementos, y estos tienen que estar representados en un sistema. Entonces, el análisis y modelado, ya como para finalizar, tiene como objetivo, básicamente, dice, describir en detalle todas las facetas o todas las fases de un sistema informático, es decir, de un software, desde su utilización, su comportamiento de procesos, su estructura en cuanto al software y el hardware, sus componentes. Y acá es importante entender, y por favor entiendan que en un sistema de información van a existir componentes. Profesor, un componente, ¿qué es? Es la representación de un objeto. Yo puedo tener en mi componente, por decir, en mi sistema el componente producto, el componente cliente, el componente empleado, el componente pedido. Y dirás, profesor, pero eso cuando usted me dice componente me suena como una tabla. Es que en realidad es una clase. En programación yo tengo que tener la clase cliente, la clase pedido, la clase empleado. Por eso es que cuando uno ve un diagrama entidad-relación en Erwin y mira un diagrama de clases de un sistema, tú lo miras y dices, oye, se parecen iguales, ¿no? Como que guardan cierta relación. Es que en realidad son iguales, es casi igual, casi similar. Guardan similitud, porque las entidades que yo coloque en mi base de datos son las mismas que yo voy a tener que sistematizar y por lo tanto tienen que estar expresados en un diagrama de clases. ¿Bajo qué software puedo implementar eso? Anteriormente se hacían Rational Rows, te comento. Ahora es StarUML, el software que ustedes van a tener que utilizar para poder representar su diagrama de caso de uso, su diagrama de clases, que finalmente todo eso forma parte de la arquitectura de un sistema de información, porque ahí estás haciendo el modelamiento, estás haciendo el diseño de lo que sería la arquitectura de ese sistema, a través de los múltiples diagramas que maneja UML. Diagrama de casos de uso, diagrama de clases, diagrama de colaboración, diagrama de actividades, secuencia, en fin. Hay una serie de diagramas que me permiten, pues, llevar a cabo el modelamiento de un sistema. Finalmente, dice, en este caso, el documento debe ser interpretado por el equipo de desarrollo del sistema. Pues sí, todo lo que tú analices y documentes, tienen que revisarlo todos. No solamente es que, no, tiene que ver solamente que sobre el proyecto. No, ustedes son un equipo de desarrollo. En la vida real se trabaja con un equipo. No es de que solamente tú analistas haces el documento y tú eres el responsable. No, es importante que todos intervengan y todos miren y digan, ok, esto es lo que realmente el sistema tiene que ser, esto es lo que realmente el cliente quiere. Entonces, todos deben de participar en el sentido de todos intervenir sobre la documentación que se está haciendo. De repente, por ahí al analista se le puede estar yendo algo, y es natural porque somos humanos, se nos puede ir. A mí, ¿cuántas veces? A mí a veces se me ha ido cuando tengo que a veces revisar un proyecto o de repente estoy asesorando y luego me dicen, profesor, tienes razón, le digo, verdad, se me fue esto, lo vamos a corregir. Porque incluso tiene que haber incluso una retroalimentación en lo que hacemos. No es de que lo que decimos y hacemos finalmente queda. Siempre hay que hacer revisiones del avance de nuestra documentación. Por eso también es importante. ¿Con qué fin? Con el fin de universalizar, esta palabrita, universalizar significa pues tener todo estandarizado, todo tiene que estar de forma universal y facilitar básicamente, dice, la comprensión y su uso, en este caso del modelado, ¿correcto? Muy bien. Modelos y diagramas. Modelar consiste en diseñar aplicaciones de software antes de su implementación, ¿no? Lo que yo les decía, ¿quieren hacer su base de datos? Sí, pues modela, elabora tu modelo entidad-relación, utiliza Erwin, diseña tu diagrama entidad-relación, representa tus entidades, verifica que realmente que lo que estás representando cumple o no cumple con la fase del análisis. Entonces es una parte esencial en los proyectos de tamaño digamos, en mediana o en gran escala. Al margen de la magnitud del proyecto, pues es importante que existe la etapa de modelamiento, el modelado, ¿ya? Entonces, el modelar es eso, es representar, es diseñar, en este caso lo que nos pidan o lo que nos soliciten, desde que nos solicitan el modelamiento de la base de datos o desde que nos solicitan el modelamiento del sistema. Un modelo, entonces, no es otra cosa que una abstracción de un elemento del sistema a desarrollar, desde el punto de vista determinado y, por lo tanto, con un nivel de detalle específico. El diagrama. Un diagrama consiste en una representación gráfica de una colección de modelos
para representar una parte específica del sistema y puede ser representado como un grafo, ¿correcto? Entonces, eso tiene que ver con modelos y diagramas. Un proceso de desarrollo de software debe ofrecer un conjunto de modelos que permitan expresar el producto desde cada una desde las perspectivas de interés. Y acá he puesto este cuadro porque es interesante, porque una cosa es modelar el negocio, modelar el proceso de negocio, que en este caso tú puedes usar este BPM, Business Process Management, y el otro es hacer el modelamiento del sistema. Entonces, el modelo del sistema, jóvenes, tiene que adecuarse, tiene que regirse a lo que plantea el business process, a lo que se planteó en el proceso de negocio. Si el proceso de negocio, de pedido, de facturación, de compras, de lo que fuere, el proceso que tú pretendes sistematizar, del proceso de almacenamiento de productos de un almacén, en el caso de una empresa, yo tengo que conocer cómo se lleva a cabo este proceso de negocio, qué elementos intervienen, qué stakeholder intervienen, qué tipo de datos se maneja, qué tipo de productos son, que si manejan marcas, categorías, cómo lo ordenan. O sea, todo el proceso yo lo tengo que conocer de pie a cabeza para poder luego toda esa información, cuando yo haga mi análisis, mi levantamiento de información, mi análisis, pueda llevar a cabo un adecuado modelamiento del sistema, pueda representar de una forma pertinente cada una de sus entidades, de sus relaciones a nivel de base de datos. Y a nivel de sistema, pues, representar las clases, que no son otra cosa que los objetos del sistema de información, para finalmente entregar un sistema computacional. Cada modelo es completo desde el punto de vista del usuario al que va dirigido, ¿no? Eso también tienen ustedes que tenerlo, tener claro esa parte, ¿correcto? Con el modelado del sistema podemos definir todos sus requisitos de forma totalmente a su implementación. Esto permite tener una visión global del sistema antes de iniciar su desarrollo. ¿Qué implica? Tener unos requisitos bien definidos, lo que yo les decía, el análisis de requerimientos, el análisis de requisitos. 2, reducir los problemas en el proceso de implementación. ¿Qué se busca? Pues, si existen deficiencias o existen problemas en el proceso que pretendo sistematizar, pues debo de atacar justamente ello, ¿no? Debo de reducir esos problemas o inconvenientes que tiene la empresa dentro de su proceso de negocio y lo debo de llevar a cabo al momento que hago el sistema, al momento que desarrollo, que implemento. Tener una visión global del sistema en una primera fase de su desarrollo, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? Tienes el problema de la empresa, la problemática, ok, vamos a analizar todo el contexto, ¿no? Todo el problema en sí, todo el proceso de negocio como tal. Oye, este proceso de almacén, ¿con quién va a trabajar? Con el proceso de compras, con el proceso de ventas. Entonces yo tengo que entender que mi sistema tiene que al final se va a tener que integrar en un futuro con el proceso de compras y ventas si es que en esa empresa no hay nada sistematizado. Desde ya lo debo de considerar. Para poder modelar un sistema y conducir el proceso de desarrollo es necesario el uso de una solución de software. Pues sí, naturalmente tengo que implementar un sistema, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo pues llevo a cabo ese proceso? Finalmente, esto implica entrar al lenguaje de modelamiento unificado, el famoso UML. El UML es un lenguaje de propósito general que ayuda, dice, a especificar, visualizar y documentar los modelos del sistema de software, incluidos en su estructura y diseño, de forma que se unifiquen todos sus requerimientos. El objetivo principal del lenguaje de modelamiento unificado es estandarizar el modelo o el modelado del sistema de software. Proporciona un vocabulario, existen reglas para combinar y construir esas representaciones, esos modelos conceptuales y físicos del sistema. Permite también representar varios modelos combinados, notaciones específicas de cada uno. El 80% de los problemas pueden modelarse usando alrededor de un 20% de lo que vendría a ser UML según Grady Bosch, que es el autor. Bueno, pues UML como tal tiene una historia, empezó desde 1995 con su primera versión, la 0.8, en el 97 naturalmente crean la versión 1, en el 98 finalmente es donde ya se engloba todo a través del grupo de administración de objetos, el famoso OMG, que digamos ha habido toda una evolución en este lenguaje de modelamiento y que es el que se utiliza hoy en día para poder aplicar desarrollo de sistemas de software a nivel tradicional. Si tú quieres trabajar, por ejemplo, bajo la metodología de desarrollo de software tradicional, utilizas la metodología RUB y RUB utiliza pues UML, lenguaje de modelamiento unificado. En el 95 sale esa versión, bueno, esto ya lo vimos, okay, paso a la siguiente diapositiva. Y aquí están las versiones, están las fechas, sus distintas versiones que han salido de lo que es el lenguaje de modelamiento unificado.
¿sí? Ustedes lo pueden ahí revisar. Y naturalmente existen elementos de UML. Y en esos elementos están las partes estáticas, en este caso del modelo, se representan los elementos conceptuales, físicos y materiales. Están las clases, las interfaces, los casos de uso que seguramente ya han visto o están viendo, los elementos del comportamiento que describen básicamente el funcionamiento de un sistema, las interacciones que debe de haber en un sistema. También existen elementos de agrupación, así como también elementos de anotación, ¿correcto? Que sirven para realizar básicamente anotaciones extras en un diagrama. ¿Bien? Existen los elementos estructurales, las clases, y aquí quería llegar, jóvenes. Por favor, atención con esto que ya en 5 minutos finalizamos. Una clase es una definición de un modelo abstracto de datos que incluye todos los atributos y métodos del elemento a modelar. Engloba el estado, el comportamiento de un elemento del sistema a modelar desde el punto de vista de su implementación. Esto es una clase. En una clase voy a encontrar 3 cosas. Primero, nombre de la clase. 2, los atributos. Y 3, sus operaciones. Como es el caso de acá, mira, yo tengo aquí el objeto, reserva, probablemente sea la reserva de un hotel o la reserva en este caso de una habitación de un hotel. Y digo, muy bien, ¿cuál es la clase? ¿Cómo se llama la clase? Reserva, o sea, en el sistema, en Java, en C#, en Visual Basic yo tendré que tener la clase reserva. ¿Van a tener atributos? Sí, son los datos que voy a enviar a esta clase. Según este ejemplo planteado, solamente tiene 3 atributos, 3 datos. La fecha de inicio, el número de días que el cliente se va, digamos, va a reservar esa habitación y finalmente los datos del cliente. Como operaciones, ¿qué debe de hacer el sistema? Pues llevar a cabo la reserva, o sea, probablemente el reservar sea la acción de guardar datos, ¿sí? Y el imprimir, pues es imprimir el voucher de la reserva que el cliente finalmente está solicitando. ¿Se entiende, jóvenes, esta parte? Esta parte por es importante, ¿ya? Que quede claro, un sistema tiene objetos. Esos objetos no son otra cosa que clases. Y estas clases que contienen atributos y sus operaciones o métodos. Pregunto aquí todos, por favor, ¿ya están haciendo programación con clases en Java? ¿Ya están programando clases? Georgina, Gianmarco, Figueiredo. Sí, profe. ¿Ya están programando con clases? Sí, profe. Excelente. Java. Todo lo que ustedes están ahora programando en Java, que están haciendo en sus clases, claro, ustedes lo están haciendo desde el punto de vista de programación. Pero, profesor, ¿también lo puedo entonces yo modelar así como usted lo está haciendo? Claro, cuando tú dices import class, estás importando una clase o estás referenciando, pues esa clase que tú codificas debe tener así un diseño, que es básicamente su nombre, sus atributos, que si son públicos. Acuérdate, ¿no? El típico get, set, ¿no? Para enviar y recibir datos en una clase. Y el típico void, ¿no? Public void, private void, que básicamente tiene que ver pues con en implementar los métodos o las operaciones que va a hacer esa clase. Entonces, qué bueno que ya estén programando en Java porque de una u otra manera ustedes están haciendo la codificación, pero que quede claro. Entonces, profesor, ¿yo puedo antes de programar, debería de representar un diagrama de clases? Sí, eso es lo que hay que hacer. Deberíamos de primero representar cuáles son en un sistema real, cuáles son las clases que van a conformar el sistema. Y una vez que yo he diseñado mis clases, listo, pasemos a la codificación. Claro que por temas de aprendizaje ya ustedes están programando, ya están, digamos, viendo esa parte, está genial, pero que quede claro que en un sistema también debo de hacer la representación gráfica de las clases que van a conformar parte del sistema. Que al final vienen a ser estas clases los componentes del sistema, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, entonces a eso hace referencia las clases, ¿correcto? Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la clase reserva y una clase pues naturalmente puede tener varios valores, si tú te das cuenta, ¿no? En una clase yo le voy a enviar los valores que va a tener para cada registro, como por ejemplo, pues un nombre del cliente, cuántos días se va a hospedar, no sé, en el caso que fue un hotel, y cuándo es que va a iniciar su reserva, ¿no? Puedo tener en este caso la clase con sus respectivos objetos, y cada objeto recibe sus valores respectivos, ¿no? Eso ya lo hacen a través de programación, naturalmente. Muy bien, y creo yo que con este punto ya termino. Tiene que ver con los elementos estructurales de los objetos, que básicamente tienen características que son las siguientes. Primero, identificador único y global para cada uno de los objetos dentro del sistema. Es decir,
el objeto de un sistema significa Object Identifier, que es básicamente el objeto que estoy identificando el sistema, que voy a identificar dentro del sistema de información. Es determinado en el momento de creación del objeto, es independiente de la localización física. Jóvenes, ustedes tienen en la plataforma un manual o una hoja de información que yo he subido, donde está toda la teoría, y hay un ejercicio por desarrollar. Incluso les he pedido que desarrollen una calculadora. Es decir, van a tener que diseñar 2 formularios y en esos 2 formularios programar la calculadora. El código ya está implementado, simplemente hay que transcribirlo. Incluso he puesto videos de cómo crear un proyecto en visualstudio.net. Yo sé que ustedes están viendo Java, pero es una forma de que ustedes también, sé que no van a ver Visual Studio, no les van a enseñar esto, no está dentro de la currícula, pero creo que por lo menos logran hacerlo. De verdad que si lo logran hacer, yo les pongo 20 en esta actividad, no tengo problema en ello. Por eso les he dado incluso hasta 2 semanas de plazo, de chance. ¿Por qué? Porque yo les estoy ahí planteando que ustedes implementen las clases. Tienen que tener 7 clases, la clase de suma, la clase resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, creo que dice por ahí en el manual. Lo codifican, crean los métodos, guardan el proyecto, generan la DLL, y luego en un nuevo proyecto en Visual crean los formularios y empiezan a transcribir el código, la programación. Si tuvieran algún inconveniente con respecto a ello, alguna duda, no sé, me avisan, profesor, tenemos un inconveniente o hay algo, y yo con gusto los atiendo. Ojalá y puedan cumplir con ese objetivo. Es una calculadora básica que hay que plantear en Visual Studio. ¿Y qué es lo que me van a entregar? Me pueden enviar, creo que la tarea es enviar los archivos, es decir, enviar la solución de la calculadora, me lo adjuntan. Si pueden, no está en la tarea, pero si pueden, graben un videíto. De repente, profesor, para no enviar todo el archivo, voy a grabar la ejecución de la calculadora. Ok, puedes hacerlo. Grabas un videíto, que no pase de 10 minutos, y ustedes explican ahí paso a paso, ¿no? Donde se vea, pues, el código, ¿no? Donde se vea, pues, que están jugando con la calculadora y que están mostrando los resultados. Pero, como les pido en este caso, quiero que sea desde Visual, ¿ya? Más adelante, probablemente de aquí a unas 2 semanas, voy a dejar un ejercicio de cómo conectarse a una base de datos desde Java con, en este caso, desde NetBeans hacia SQL Server. Y por ahí voy a subir un ejemplito con Visual Studio, con el lenguaje de C# y también de Visual Basic, para que vean cómo es que finalmente entre ambos tú te puedes conectar. O sea, una base de datos, la idea es que sea universal y que cualquier lenguaje de programación, sea Visual Basic, sea C# o sea Java, debe tener conexión a una base de datos y que vean básicamente eso, la funcionalidad de lo que implica hacer un sistema. Muy bien, jóvenes, entonces creo que hemos cumplido con los... Disculpe. Sí, ¿alguna pregunta? Dime. La tarea de la calculadora de Visual Studio, ¿hasta cuándo es la fecha límite, profe? Me parece que es de este viernes al próximo viernes. Es el siguiente viernes. Como fecha máximo, el siguiente sábado. Revisen, no es esta semana, es la próxima. Vuelvo a repetir, la próxima, no es esta. Tienen como 14 o 15 días para que lo desarrollen. ¿Correcto? En los casos del video, los videos que usted ha estado colocando no tenían audio, profe. O sea, se veía claro, que usted estaba explicando, simplemente pero no es seguir los pasos. Sí, no tienen audio, es verdad. Son videos que se han trabajado en el semestre anterior, en este curso, y simplemente hay que seguir los pasos. Lo puedes detener, vas mirando dónde cliqueo, dónde sigo. Sí. Sí, para aprender. En el caso de Erwin quería más, pero ya no se pudo. Ah, pero no está complicado. Ya, voy a ver si les subo hay algunos con audio. Creo que tengo un ejemplo ahí de 30 y tantas entidades. Voy a ver si lo subo. De repente les dejo con 2 o 3 semanas de anticipación y yo creo que con eso vamos a tener más claro el tema de modelamiento. Ya, está bien. Lo busco y lo subo. Gracias. Ya lo dejo como tarea, pues, ¿no? A pedido de Gianmarco Flores, por si acaso. Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta? ¿Ninguna? Bien, jóvenes, su asistencia en el chat. Y nada, gracias por su participación. Ya he tomado nota de todos, así que si alguien por ahí está abajo, créanme que se les va a considerar. No hay problema en ello. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Ya, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana.